ahorita quiero darle paso a nuestro cuarto panelista, a Mario Farías Helios. La verdad es que con Mario quiero hacer un paréntesis, en el sentido de que Mario es una persona con una trayectoria de más de 25 años en el mundo de la seguridad informática. Es mentor y ha sido mentor de muchos de los CISOs importantes o de empresas importantes en México y Latinoamérica y algunas partes del mundo. Y de verdad es un gusto tenerte, Mario, aquí con nosotros. Mario es Senior Cybersecurity Research, es ingeniero cibernético y de sistemas computacionales de la Universidad La Salle. Y como les comento, más de 25 años de trayectoria en este mundo. Y ha sido, vamos a decirlo así, el sensei de muchos de los gurús de seguridad informática de nuestros tiempos. Mario, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Ahí está, ya me visualizan. Perfecto. Dejen comparto. Listo. Hemos estado hablando un poco de lo que sería la parte de riesgos, todo el manejo de riesgos, que está bastante bien. De hecho, digamos que podemos decir que es la parte de arranque inicial. Pero también hay que hablar de qué más hay aparte de los riesgos, ¿no? Que todo lo que involucra toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Y en este caso, hablando un poco que se han centrado varios en la parte de riesgos, sobre todo en el sector financiero, y hay que aclarar que el sector financiero a nivel de cada uno de los países que conforman este planeta se considera como infraestructura crítica. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de un marco de referencia que se conoce como el marco de ciberseguridad de la NIST, que exactamente está enfocada a la parte de infraestructura crítica. Y bueno, aquí lo voy a enfocar un poco a la parte de gestión de riesgo por el tipo de playa que tenemos, pero voy a hablar un poco de todo lo que involucra exactamente este marco de referencia. Entonces, de entrada, voy a hablar un poco de la introducción. Bueno, evidentemente, para hablar un poco de introducción, algo que siempre hemos estado manejando es el término ciberseguridad. Y muchas veces lo trabajamos en forma muy discriminada o indistinta cuando hablamos también de seguridad de información o seguridad en las tecnologías, o incluso uno de los primeros conceptos de seguridad que se empezó a manejar hace tiempo o a sus inicios con lo que es seguridad informática, entre otros más. En ese sentido, sí me gustaría aclarar qué implica el término de ciberseguridad, pero para ello también me gustaría decir qué implica la parte del ciberespacio, porque realmente la ciberseguridad tiene que ver mucho con este concepto de ciberespacio, donde tenemos básicamente 5 entidades que trabajan en conjunto, que es lo que conforma ese ciberespacio, ¿no? Por un lado, tenemos el software. Evidentemente, sin software no podríamos tener las aplicaciones ni sistemas, ni nada por el estilo, que de alguna manera son parte de ese software, crea lo que conocemos como los servicios de Internet, lo que está en la nube, servicios de servidores web, correo electrónico y demás servicios. Y sin embargo, esos servicios, si no tuviéramos usuarios, que sean las personas, pues no existirían o estarían por demás tenerlas. Y por otro lado, para que esos servicios puedan ser accesibles, pues necesitan estar interconectados, ¿no? Y de entre ellos necesitamos lo que son las redes interconectadas o la misma Internet, ¿no? Que es la red de redes. Y evidentemente de que requerimos algo por el cual el usuario, de alguna otra manera, pueda conectarse a esos servicios a través de esas redes conectadas. Y es lo que conocemos como los dispositivos tecnológicos. Cuando esos 5 elementos se conjuntan, es lo que obtenemos como el famoso ciberespacio. Y de ahí, bueno, viene el término de ciberseguridad. Ciberseguridad está muy enfocada a esta parte del ciberespacio. Y lo que involucra ciberseguridad básicamente es el poder relacionar o el poder unir los diferentes tipos de seguridades que tenemos, desde empezar por la seguridad de la información, empezando por la seguridad de las aplicaciones, que ahí tenemos todo un tema, la parte de seguridad de las redes, la seguridad del Internet y sobre todo la parte de proteger la infraestructura de información crítica, ¿no? Cuando unimos todo esto,
es lo que conocemos como ciberseguridad. Entonces, sí tengamos en cuenta ese detalle cuando hablamos de ciberseguridad, es reunir todos los conceptos de seguridad que hay alrededor, junto con la parte de infraestructura crítica. Y bueno, el marco de ciberseguridad de la NIST compone 3 elementos, un core que vamos a ver un poco, los niveles o tiers y los perfiles. Todo esto involucra lo que sería el framework de ciberseguridad. Y en ese sentido, el núcleo principal de este marco de la NIST contempla 5 elementos, que técnicamente es un ciclo vicioso, bueno, no me gusta decirlo vicioso, pero bueno, sí es algo muy cíclico constantemente, y a veces le pongo el término vicioso porque a veces caemos en malos hábitos o empezamos a jalar malos hábitos, y esa es la parte que hay que tener cuidado. Todos esos tipos de marcos que son cíclicos, sí hay que tener mucho cuidado en la parte de no estamos enviciando en cuanto a lo que estamos jalando o estamos analizando o estamos viendo, o sobre todo que como humanos somos muy apegados a generar patrones de comportamiento, ¿no? Es que así lo hemos hecho, así lo hacemos y así ha funcionado, ¿no? Que no quiere decir que sea lo mejor desde el punto de vista funcional, empezando por ahí, y sobre todo, no quiere decir que eso que estemos haciendo, que en teoría está bien o no hemos tenido problemas, no quiere decir que no tengamos problemas de ciberseguridad o alguna situación de riesgo, ¿no? Como a veces definimos, hay solo 2 tipos de usuarios dentro del ciberespacio, los que ya fueron atacados y lo saben, y el otro grupo que es más grave, que son aquellos que ya fueron atacados y ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese tipo de situaciones de que a veces no sabemos o pensamos que nunca hemos sido atacados, genera esos vicios que a veces vamos acarreando. Y bueno, el primer paso que tiene que ver con la parte de identificación, hay varias cosas que se manejan ahí, como la gestión de riesgo, toda la parte de gobernanza. Eso es muy importante para que el marco funcione o cualquier esquema de ciberseguridad, para que funcione, tiene que venir exactamente desde la gobernanza, alineado al negocio, principalmente al core del negocio. Digo, si lo involucramos más del negocio, excelente. Pero lo mínimo indispensable, así como que arrancar, sería apegarnos al core del negocio. Entonces es importante que entonces venga la parte de gobernanza apegado a esa parte del negocio. Y evidentemente aquí entran los elementos que hemos mencionado o que hemos estado mencionando durante todo el día de hoy, que es la parte del riesgo, la gestión del riesgo, la evaluación del riesgo, la estrategia de la gestión del riesgo, ¿no? Y, por ejemplo, ahí puse en la última línea un ejemplo, pues la gestión del riesgo en cadena de suministros, ¿no? En caso de las líneas de producción. Pero ahí podemos tener cadenas de riesgos en sector financiero, cadenas de riesgos en sector salud, cadena de riesgos, inclusive en el sector educativo. También el sector educativo tienen sus problemas y gestión de riesgos, que a veces no lo consideran porque dicen, pues somos una universidad, ¿quién nos va a atacar? No tenemos muchos datos aquí importantes. No, el problema es que no tengas datos. El que no tengas datos no quiere decir que no te van a atacar. Las universidades tenemos un pequeño detalle y es que no tenemos información sensible, pero tenemos mucho equipo de cómputo disponible para lo que quieran. Y me refiero cuando digo lo que quieran, incluso al intruso. Son máquinas que están disponibles, no tienen un control de seguridad muy fuerte por la misma estructura que tiene la universidad. Y yo como incluso puedo mandar a una boot, una malware, para hacer las partes de una bootnet y de ahí tener poder de cómputo masivo para atacar un sector financiero o algún otro. Entonces, todo el mundo tiene problemas de riesgo de una u otra manera. No porque sea un sector diferente, un sector que no maneja dinero, estamos a salvo. No, todos, como dice, el ciberincluso no discrimina, él agarra parejo. De cualquier lado puedo agarrar lo que sea, ¿no? Y puedo obtener lo que sea. Entonces, ese es mi punto y cuando por eso lo pongo ahí como un asterisco de final porque es un ejemplo. Eso ahí lo que va es la gestión de riesgos con respecto a cada uno de sus áreas que tengamos. Claro, otra parte que viene dentro del mismo marco de referencia, esto es la parte del proteger, que esos datos que vamos a proteger surge de ese análisis de riesgo, de esa gestión de riesgo que estamos haciendo, donde ya identificamos o vemos controles de acceso, concientizaciones, en qué tipo de entrenamiento se requiere,
qué elementos necesito para manejar la ciudad de la información, qué productos se requieren, cómo se va a dar el mantenimiento, e incluso todo lo que tiene que ver con qué tecnología voy a utilizar para proteger dicha información. Que en muchos lugares es muy común, y sobre todo en las pymes que comentaban hace rato que cómo está esto en las pymes, y literalmente, yo diría que si estamos en pañales en las pymes, me estoy viendo todavía muy buena onda, ¿no? Porque en el sentido de que hay muchas pymes que ni siquiera consideran ni el firewall, por lo menos, para tenerlo. O sea, todavía no consideran, que ellos creen que poner nada más un antivirus en su máquina y el firewall que trae el Windows por default es más que suficiente. Y ese es un problema bastante grave, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos graves problemas todavía. Estamos muy en pañales, sino que podemos decir, incluso ni siquiera hemos nacido en la parte de seguridad en las pymes. La siguiente parte es del framework, digo, no voy a entrar tanto en detalle del framework, pero sí algunos elementos de la parte de la detección, donde voy a ver qué elementos o qué anomalías puede haber, qué tipo de incidentes de seguridad, qué tipo de eventos se pueden estar presentando. Toda la parte de monitoreo continuo, que es algo muy importante. Generalmente necesitamos estar monitoreando en forma continua. Ya ves, aquí me gusta agarrar el ejemplo de aquellos que tienen hijos y no tienen hijos, en el sentido de que si alguien que tiene hijos y escucha a un niño llorar, sabe si es porque le duele la cabeza, si es porque tiene sueños, si es porque tiene hambre, si es porque está enfermo o alguna cosa por el estilo. Pero aquellos que no tienen hijos, lo oyen llorar y para ellos les da exactamente igual, ¿no? Está llorando, punto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No saben hacer esa distinción del tipo del lloro. Y eso tiene que ver por la situación de monitoreo. Si no monitoreamos nuestro negocio, si no monitoreamos nuestra infraestructura, si no monitoreamos nuestra tecnología, técnicamente nunca vamos a saber cuándo nos está avisando o nos está diciendo que algo está pasando, ¿no? La base de toda la seguridad en general tiene que ver con el monitoreo, por un lado. Y por otro lado, también este mismo monitoreo me va a ayudar a ver qué puedo mejorar. Digo, de nada me sirve estar monitoreando si más adelante no tengo un esquema de medición para ver si voy bien, voy mal, y entrar en un esquema de mejoras, ¿no? Y eso evidentemente me permite estar definiendo nuevos procesos o rediseñar los procesos de detección que tenemos. La parte de responder, evidentemente no existe una red, no existe una seguridad donde te diga, nunca te va a pasar algo. Esa es una falacia. De hecho, si buscamos el término seguridad del diccionario, literalmente es utópico. Porque incluso nosotros al salir a la calle para ir a la tienda de enfrente y comprar algo, estamos corriendo un riesgo, ¿no? El riesgo de que pase un carro que se quede sin frenos y nos atropelle, ¿no? O sea, vivimos en riesgo. Nada, eso de que la seguridad es todo aquello que está libre de riesgos y peligros, pues díganme en qué mundo, porque en este planeta y en esa dimensión, al menos eso no aplica, ¿no? Por eso digo que es utópico. Y bueno, evidentemente tenemos que tener esquemas de responder ante situaciones que se lleguen a presentar de incidentes, ¿no? Cómo mitigarlos, cómo mejorarlos, cómo hacer la comunicación para que no se expanda dicho código malicioso, por poner un ejemplo, dicho ransomware, lo que sea, ¿no? Y tener plan de respuestas, plan de contingencias, planes de recuperación, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la parte de continuidad del negocio. Y la parte de recuperación. Ya nos metieron un gol, como decimos en algunos lugares. Pues bueno, vamos a recuperarlos, vamos a levantar todo y echarlo a andar, ¿no? Evidentemente, este tipo de recuperación tiene que ser en el menor tiempo posible para tener la menor cantidad de pérdidas monetarias, ¿no? Porque a fin de cuentas todo se refleja en cuestiones de billetes y monedas. Y bueno, en la parte de, déjame ver un poco, en la parte de identificar, que habíamos mencionado las evaluaciones, estrategias de riesgo y toda la parte de riesgo, que es lo que estamos hablando, existen diferentes metodologías, guías o como le quieran llamar. Digo, en el sentido de que no es que hay quienes le llaman metodologías, hay quienes le llaman frameworks, hay quienes le llaman guías. Digo, no voy a discutir si el término es correcto o no es correcto, pero tenemos varios estándares internacionales, varios documentos, que aquí cito algunos, hay más, no son los 21 únicos que hay, pero tenemos el ISO 31000, por ejemplo, que es toda la gestión de riesgo. Tenemos el 27005, que está muy enfocado a la gestión de riesgo, a la seguridad de la información. Tenemos el documento NIST SP839, que habla o se enfoca mucho a la parte también de gestión del riesgo en seguridad de la información.
Y tenemos, por ejemplo, ahí puse el RMP, que es el proceso de gestión de riesgos, en este caso para el sector eléctrico, que ese es el que maneja el RMP. Digo, estoy poniendo allí algunos ejemplos, digo, no son los únicos. También depende mucho de nuestra área o sector a que queremos implementarlo, pero en general todas estas pueden funcionar sin ningún problema. Y la parte importante es que la ciberseguridad la debemos enfocar en base a los riesgos que tenemos. Desgraciadamente, en muchos lugares van con el esquema de, es que me dijeron que tengo que montar este firewall y lo estoy montando porque me dijeron que es el mejor, ¿no? ¿Dónde pues me lo platicó un cuate o lo leí en internet, ¿no? Que también sale de suceder, ¿no? Entonces ya con esto ya tengo seguridad y se brincan la parte de gestión del riesgo, se brincan a lo mejor sí es bueno el firewall, no digo que no, pero a lo mejor para las necesidades propias de esa organización o de esa empresa, no lo es. ¿Por qué? Porque a lo mejor la empresa se dedica a otras cuestiones muy diferentes que los futures que trae ese firewall a lo mejor no son los recomendados. Entonces también parte de conocernos es hacer ese riesgo o formar esa ciberseguridad en base a los riesgos que tenemos. Siempre va a haber una fuente de la amenaza. Eso siempre va a existir, como dije. Siempre va a haber un evento de la amenaza y que ese evento se va a aprovechar de algún tipo de vulnerabilidad, ya sea una vulnerabilidad a nivel de lógico, como vulnerabilidades del software, vulnerabilidades de las aplicaciones, vulnerabilidades de configuraciones, pero también hay que considerar las vulnerabilidades físicas. Muchas veces algo que nos ha pasado en los últimos años es que nos clavamos mucho en la parte de seguridad lógica y dejamos a un lado la física. Y es algo que también debemos de considerar. Cuando hablamos de ciberseguridad debe ser tanto la parte lógica como la parte física. Entonces ahí sí hay que hacer un análisis de vulnerabilidades, detectar esas vulnerabilidades para ver qué riesgos tenemos con esas vulnerabilidades y quién se puede aprovechar de ellos, ¿no? Evidentemente eso nos va a generar un impacto adverso al negocio, si no, no sería riesgo, no se conformaría como riesgo, y esto evidentemente genera riesgo hacia nuestra organización o hacia nuestra entidad. Entonces, siempre es bueno que todo lo que es la seguridad lo basemos primero en qué es lo que tenemos, qué queremos proteger y, como dice ahí, contra qué lo queremos proteger, ¿no? Que sería esa parte del basado en el riesgo. Y evidentemente tenemos ahí unos elementos de quiénes están involucrados en la implementación tanto del marco como esta parte del riesgo, ¿no? Evidentemente, toda esta parte que tiene que ver con la gestión del riesgo debe estar involucrados tanto los ejecutivos, que es lo que tenemos por aquí arriba, deben estar involucrados a nivel de lo que es el proceso del negocio y la parte operativa del negocio. Esas son las tres entidades que de una u otra manera deben estar trabajando con esta parte de implementación del framework, con la parte de implementación del riesgo, porque son los que conocen las situaciones, conocen qué es lo que está pasando y lo conocen de forma integral si unimos los tres, porque si nos vamos directamente con el operador, sí, pues el riesgo es que de repente entre un intruso y adivine un password y listo, ¿no? Pero hasta ahí lo va a ver él. En cambio, la parte que tenemos en aquí arriba, que es la parte del ejecutivo, pues él va a ver que no nada más es la que se robó el paso y entró a la máquina, sino inclusive qué tanto se puede llevar y qué impacta y genera ese impacto. Si nos roban las tarjetas de créditos de nuestro comercio electrónico, pues evidentemente nada más el impacto del robo de las tarjetas, ¿no? Es el impacto, el costo de la multa que seguramente en el caso de aquí de México, el IFAI nos va a poner por no proteger la información personal. Evidentemente, el impacto en la multa que nos va a implementar el esquema de PCI por no proteger esa información. Y también, por otro lado, el costo monetario que tengo que poner a las personas, a lo mejor de mi call center, que se dedicaban a vender, pues avisar a los clientes de que, oiga, tuvimos un problema y verifique su tarjeta, ¿no? Que a fin de cuentas, pues es costo monetario que tengo que pagar a alguien que en vez de que me consiga dinero, pues tengo que pagar para que avise que tuvimos un problema y lo resuelva, ¿no? Todos son los detalles que tengo. Entonces, siempre la parte de riesgo debemos de considerarlo en los tres niveles, desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista procesos del negocio y desde el punto de vista operacional.
Y esto nos va a ayudar a definir diferentes niveles de consideración del riesgo. Generalmente en muchas empresas cuando empiezan, el nivel que tienen es un nivel bajo o nivel 1, que es nivel parcial, donde sabemos que existe el riesgo, lo hemos oído hablar, a lo mejor por ahí alguien de la empresa comentó, oigan, pasa a esto y eso nos pone en riesgo o eso puede suceder aquello, ¿no? Pero de ahí, como tal, no hay una conciencia formal del organismo o de la organización. No hay una gestión del riesgo como tal. Sabemos que existe, pero nadie se ha puesto a gestionarlo. Y por lo tanto no tenemos procesos que coordinen y colaboren en este manejo del riesgo. Tenemos el segundo nivel, que es un riesgo informado, donde ya tenemos un área de gestión del riesgo, ya fue aprobado por la organización, pero todos esos procesos de riesgo que se hacen no se hacen al nivel del negocio, se hacen a la tecnología, se hacen a la parte de bancos, o se hacen exclusivamente a la parte de tarjetas de crédito, ¿no? Pero no se hace a todo completo, ¿no? Entonces es un riesgo informado, es un riesgo muy específico para cosas muy particulares. No se tienen todavía esquemas de conciencia del riesgo en ciberseguridad en forma general, a nivel institucional, como tal. Y tenemos el riesgo nivel 3, que es el repetible, donde, ok, ya dentro de la empresa todo el mundo estamos conscientes del riesgo, ya todo el mundo hablamos del riesgo, ya hay una formalidad de que hacer análisis y gestión del riesgo a todo el negocio completo. Ya tenemos políticas que se están evaluando y se están actualizando periódicamente. Y bueno, y eso periódicamente entre comillas. Y tenemos el riesgo adaptativo. Este riesgo adaptativo ya es un riesgo donde ya tengo esos esquemas de monitoreo funcionando, ya tengo esos esquemas de evaluación, ya sé que si pasa algo, cómo tengo que modificar o qué tengo que hacer para mejorar la seguridad, ¿no? Aquí se conoce como la parte de mejoramiento continuo, básicamente, pero más que mejoramiento continuo, tenemos la capacidad, como su nombre lo dice, de adaptación. Cuando no había ransomware, llegó el ransomware, nos adaptamos inmediatamente al ransomware. Ahorita, aprovechando que estamos en la pandemia, nadie había considerado como esquema de riesgos una pandemia en la operación del negocio. Bueno, aquí ya nos enseñó que independientemente que sea algo que pasa por lo visto cada 100 años, sí debo de considerar que puede suceder que la operación del negocio se detenga por una enfermedad generalizada. Y sí es cierto, muchas veces hasta incluso no ha pasado o no hemos escuchado temas así muy graves, pero puede ser con que una empresa que está haciendo su reunión de fin de año, su cena de fin de año, comida de fin de año, y suceda con que todos salieron con alguna enfermedad porque les hizo daño el pescado o los camarones y al día siguiente el 80% de la gente no pudo ir a trabajar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también las debemos de estar considerando en nuestro diseño del riesgo, ¿no? En la gestión del riesgo. Y eso tiene que ver con esta capacidad de adaptación. Poder llegar a algo nuevo, cómo nos cambiamos para reducir reducir el impacto que se tiene negativo de ese cambio que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Y ese es el nivel 4, ¿no? En la parte de riesgo adaptativo. Y es algo que se considera dentro del mismo framework de ciberseguridad de la NIST. Y bueno, para terminar, me gustaría nada más dejarle esta parte de aquí. Tenemos un déficit de especialistas en ciberseguridad y no nada más me refiero a las cuestiones técnicas de forense, hackeo ético, ciberdefensa, sino inclusive de la parte de cumplimiento, de análisis de riesgo y demás, incluso de la parte legal. No hay muchos abogados que conozcan o que se metan en ese tipo de temas legales desde el punto de vista de la tecnología y lo que implica. Incluso hay veces que le hablas al abogado y le preguntas sobre el convenio de cibercriminalidad y dicen, ¿el convenio de ciber qué? O también conocido como el convenio de Budapest, ¿no? Y le dices, ¿el convenio de Budapest? No, ese es de Europa, no. Así se llama porque ahí se firmó. Pero por la parte también de cuestiones de especialistas en ciberseguridad desde el punto de vista abogado, compliance, nos falta mucha gente. De hecho, se calcula que a la fecha
De hecho, yo lo veo un valor muy pequeño, que hablan de 3 millones, 3.2 millones de especialistas, de los cuales un poco más de medio millón es en la región de Latinoamérica, que es donde nos encontramos. Yo creo que este valor es mucho más alto. Ahí se vieron muy conservadores en ese análisis que se hizo en su momento. Moni, te paso el micrófono para que me ayudes con esta parte de las preguntas, dudas, inquietudes que tengan. Muchas gracias, Mario. Hay un par de preguntas y antes que nada, muchísimas gracias por la plática y para entender un poco más lo que es el marco de seguridad que nos dicta el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Hay un par de preguntas que son muy semejantes y yo creo que van a converger en la respuesta porque por un lado nos pregunta César Rodríguez, criterios y factores claves de seguridad para pymes, y por otro lado nos pregunta John Domínguez, ¿qué es lo mínimo que debería hacer una pyme en cuestión de ciberseguridad? Ok, me voy por la segunda y regreso a la primera, para que sea más fácil. Van pegadas, como dices. Lo mínimo que escuchamos comúnmente afuera, que no es lo mejor, aclaro el punto, pero sí me gusta tomar ese punto de tema inicial, es que la protección nada más es la parte del firewall o del antivirus que tengas en tu máquina para protegerte, ¿no? Tiene que ver mucho más allá. ¿Qué sería lo mínimo? Para empezar, para conocer tu mínimo que necesitas hacer un análisis de riesgos, necesitas saber cuáles son tus debilidades, también tus fortalezas, no digo que no, pero sobre todo desde el punto de vista de seguridad, ¿no? El hecho que alguien diga, es que soy una pyme, no gano mucho, no recolecto más de, por poner un número de $100,000 anuales, digo, me vi muy bajo, aclaro, que me pueden robar a mí, ¿no? Pero el hecho de es esa parte del cambiar ese concepto, o sea, no importa si gano poco, si genero poco ingreso, simplemente eres un individuo más en el ciberespacio y eres susceptible de atacar. Muchos intrusos que hay en el ciberespacio no se van contra elementos o entidades grandes, porque están más protegidas. Me voy contra las pequeñas, que a lo mejor no te puedo robar más allá de $50,000, por poner un ejemplo, que es una lana, por cierto, es bastante. Pero poner un ejemplo con respecto a una entidad muy grande, por ejemplo, es poco, pero yo sé que si te robo a ti 50 y le robo a tu vecino 50 y le robo a otra pyme 50, en la suma ya es un número bastante grande, ¿no? Entonces, el primer punto que hay que considerar es quitarnos de la mente el soy una pymes que me pueden robar, porque desde ahí ya te estás autonegando. Primer punto. Segundo punto, toda información que generes de clientes, de proyectos que tienes y demás, es información que de alguna manera a cualquier otro intruso le va a ayudar. Acuérdense, el intruso de no tener nada de información a tener algo es totalmente ya una gran ganancia. Entonces, desde ahí debemos de romperlo, ¿no? ¿Qué tengo yo que pueda afectarnos tanto a mí desde el punto de vista de, ahí se me fue el término, de imagen, como qué tanto de lo que tenga yo puedo afectar a terceros? Entonces, esa es la puntualidad que debemos empezar a cambiar, ¿no? Eso es lo primero que debemos de considerar, o lo mismo que debemos de considerar para empezar a hablar de ciberseguridad. Y a partir de ahí, pues hacer un análisis simple, o sea, no se requiere conocer todo el ISO 27005, por poner un ejemplo, o los 31,000, para hacer un análisis completo, ¿no? Hay hay literatura donde puede hacer análisis de riesgos simples, y no nada más financieros, sino también de tecnología y demás que puedan estar utilizándose. Entonces, yo les recomendaría que empezáramos por ahí, sigamos algunos factores de ese estilo, y bueno, además de tener tecnológicamente tu firewall, ID, tu antivirus, por ejemplo, sí también tenerlo nada más en tu laptop. Muchos usuarios tienen la mala costumbre que el celular, pues el teléfono móvil no le requiere antivirus, no, también es un dispositivo que hoy en día se utiliza mucho y que también hay que proteger. O sea, cualquier cosa que nos conecte con la tecnología, hay que pensar qué tipo de información tenemos en ella y por lo tanto qué hay que estar protegiendo. Y la otra que me decías, la primera parte, ¿cómo era? ¿Me dijiste? Ahí se me La fue primera decían los criterios y factores claves de la ciberseguridad para pymes. Los criterios y factores claves, bueno, van a ser un poco repetitivos los que ya comenté algunos, pero la parte sobre todo de que eres una entidad, estás conectado en todo momento a Internet y que puedes ser susceptible de sufrir siempre un ataque. Es un factor primordial y siempre tenemos que movernos sobre ese esquema.
como tal, ¿no? Adelante. Excelente. Mario, una pregunta interesante que nos hace Karina Arce. Nos dice, la ISO 27001 no es la que trataba sobre el sistema de gestión de seguridad, no estaba al tanto de la ISO 27005. ¿Nos podrías dar esa pequeña diferencia que existe entre una y la otra? Claro, de hecho de la familia 27,000, dato cultural, son como 65,000, hay como 65 estándares, o sea, no nada más es uno, hay varios. El esquema, digamos que el arranque principal de toda esta parte de gestión de la seguridad de la información, arranca con el ISO 27001, donde nos dice cuáles son todos los elementos que debes de considerar para tener un sistema de gestión de la seguridad. De ahí se desprenden toda una serie de estándares ISO 27000, entre ellos está el 25005, que te ayuda a ver qué riesgos tiene tu sistema de gestión de la información o cómo riesgos puedes tener con respecto a la seguridad de la información. Ese es el enfoque del 27005. De ahí se desprende, por ejemplo, algún otro que habla de la seguridad o la seguridad de la información dentro del sector de telecomunicaciones, la parte de seguridad en el desarrollo de aplicaciones, que es otro ISO, 27,000 algo, no me acuerdo todos los números, la parte de cómo debes proteger la información cuando estás relacionado con tus clientes o con partners, ese es otro ISO 27000. Y por ejemplo, de hecho hay uno que nadie conoce, que es un ISO donde está enfocado a cómo debes considerar la seguridad dentro de tu casa. Y es otro ISO 27000. Y cada uno de ellos están compaginados, pero todos ellos de alguna manera están apegados a este inicial que es el 27001, que habla sobre la parte de seguridad de información. Esa es la diferencia entre estos diferentes 27,000 que tenemos. Muchísimas gracias, Mario. Moni. Mario, tengo una última pregunta de un espectador. Javier Coloma quiere saber si en la actualidad se debe enfocar la gestión del riesgo en el proceso como lo has explicado en tu exposición, o lo debe redefinir y considerar evaluar riesgos basados en productos y servicios. Ahí depende mucho de tu core de negocio. Si tu core de negocio está enfocado a dar servicios, entonces tu riesgo lo debes enfocar a la parte de servicios. Pero si tu core, el negocio es me voy a un extremo, la parte financiera de manejar el dinero de las personas, entonces es un esquema totalmente diferente, ¿no? Eso te lo va a dar principalmente tu negocio. Ok, no, muchísimas gracias, Mario, entonces por habernos compartido este marco de ciberseguridad en NITS, en el que pudimos conocer sus diferentes elementos y cómo lo podemos implementar. Ya entonces, para terminar nuestro evento del día de hoy, quiero darle paso ahora a nuestro compañero Carlos Julio Bastidas, quien nos estará compartiendo más acerca de las soluciones que tenemos para la gestión de riesgos operacionales y de seguridad de la información en las empresas. Carlos, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya. No, pues feliz de escuchar estas charlas tan interesantes. Primero que todo, quiero darle las gracias a los ponentes, a Elodoro, Orestes, William y Mario por compartir estos conocimientos. En lo personal, pues para mí fue de mucho aprendizaje, cosas interesantes, y espero que pues a todos los asistentes haya sido igual y lleven algunas cosas nuevas que puedan aplicar en sus organizaciones. Ya para finalizar, pues simplemente contarles un poco de nosotros, de Pirani. Nosotros somos una compañía que lleva ya 10 años en el mercado y nosotros, pues nuestro objetivo principal es lograr que las compañías puedan implementar de manera exitosa los procesos de gestión de riesgos. Para esto no solo pues contamos con herramientas tecnológicas que les ayudan a desplegar estos procesos de gestión de riesgo de una manera más fácil, a crear esa cultura de la gestión de riesgos que es uno de los grandes retos de las organizaciones, sino también a poder, a través de cursos como estos, como estos webinars o estos espacios, poder también aprender cosas nuevas a través de blogs que publicamos. Y ahora hace un mes de nuestra comunidad que se llama Las Tres Líneas de Defensa, y que si alguno todavía no se ha inscrito, pueden buscarnos en LinkedIn o en Facebook,
donde sobre todo en esta comunidad buscamos, por ejemplo, que poner a conectar personas que estén en este mundo y que quieran compartir conocimiento y también resolver temas o problemáticas que se les pueden presentar en su día a día y que otras personas ya hayan vivido por esa misma experiencia y puedan compartir su conocimiento. Entonces, pues si ustedes quieren conocer un poco más de nosotros, de qué hacemos y cómo apoyamos a las organizaciones a gestionar riesgos de una manera adecuada, Mónica pues nos va en este momento a lanzar una encuesta en donde pues primero nos gustaría mucho que nos den un feedback de cómo les pareció el evento. Y dentro de esta encuesta hay una pregunta de si les gustaría que los contactáramos para conocer sus necesidades y ver cómo los podemos apoyar. Entonces, si están interesados, pues pueden responder esa pregunta y nos estaremos colocando en contacto con ustedes. Agradecerles nuevamente pues por la participación y bueno, en otra oportunidad esperamos volverlos a tener. Muchas gracias, Carlos, entonces por esta invitación que nos dejas. Nuevamente les extendemos la invitación para que hagan parte de la comunidad. Las 3 líneas de defensa pueden unirse a través del grupo en LinkedIn o a través del grupo en Facebook. Y como Carlos lo mencionaba, este espacio es para que compartamos todos contenidos, nos nutramos de los saberes de otros, podamos resolver inquietudes y adicional interactuar con otros profesionales de la gestión de riesgos. Luis, Muchas gracias a todos nuestros participantes. De verdad, esperamos que estas 2 horas hayan sido provechosas para ustedes. Y por favor, denos esa retroalimentación de qué más quieren escuchar, qué otros campos, qué otras pláticas quieren que pongamos en la mesa. Así es, Luis, claro que sí. Los invitamos entonces a que nos ayuden a contestar la encuesta que va a aparecer en sus pantallas al terminar este espacio. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. Y adicionalmente, para todos los que estaban preguntando si van a tener las memorias y la grabación de este evento, por supuesto que sí. La próxima semana se las haremos llegar a sus correos para que la puedan ver nuevamente sin ningún problema. No siendo más por ahora, terminamos entonces nuestro primer gran evento sobre gestión de riesgos, seguridad de la información y ciberseguridad en México. Los esperamos en un próximo evento de la Academia Pirani en el que podamos seguir aprendiendo y fortaleciendo estos contenidos y estos conocimientos tan importantes alrededor de este tema que nos apasiona. Luis, muchísimas gracias por tu compañía. Gracias a ti, Mónica, y gracias a todos. Un saludo. Bonita tarde. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima.